Bueno, hasta ahora hemos hablado sobre problemas de equilibrio en partículas, en problemas que se pueden abordar con enfoque de partículas, ya sea en dos dimensiones o en tres dimensiones, en el plano o en el espacio. Hemos abordado el capítulo donde habíamos conversado sobre sistemas equivalentes. En este caso, pues cualquier sistema de fuerzas sobre un cuerpo en el plano o sobre un cuerpo en el espacio puede ser representado como un sistema equivalente de fuerza resultante y par resultante, o fuerza o combinación de momentos, o también pues fuerzas ubicadas de forma desfasada con respecto a un punto, ¿no? En todo caso, creo que les debería por ahí un par de ejercicios para que ustedes vean. Creo que les he de grabar para que ustedes revisen antes de las pruebas y lecciones. Supongo que sería pertinente ya ir planificando una lección. Voy a ver si esta semana ya les planifico. Nos quedan, creo que un par de semanas antes del examen, ¿no? ¿Cuándo es el examen? La semana del 22 del examen. Ok, entonces tenemos 4 clases más. Suficiente porque tenemos tiempo para abordar los temas. Probablemente la próxima semana tenemos una lección, eso sí será casi que indiscutible. Y nada, pues veamos, sigamos. Ok, listo, entonces sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Bueno, este nuevo capítulo vamos a abordar problemas de condiciones de equilibrio estático. Cuando hablamos de condiciones de equilibrio estático, es un enfoque diferente. Yo quiero que tengan presente que este capítulo que vamos a ver ahora no deben confundirlo con el capítulo previo. El capítulo previo era un capítulo sobre sistemas equivalentes. El capítulo de ahora es un capítulo sobre estática de cuerpos rígidos. Es un capítulo enfocado a analizar las condiciones de equilibrio en un cuerpo rígido. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de analizar las condiciones de equilibrio en un cuerpo rígido, realmente lo que estamos haciendo es analizando qué fuerzas o qué condiciones en las reacciones, en los apoyos o en ciertas tensiones o ciertas fuerzas aplicadas deben ser, deben ser ejercidas sobre el cuerpo rígido para que éste se mantenga en equilibrio. ¿Sí? No es lo mismo tomar un conjunto de fuerzas y transformarlo en un sistema equivalente que analizar condiciones de equilibrio. ¿Ok? Este es un capítulo parecido, pero no igual al capítulo previo. ¿Ok? Entonces, este capítulo habla sobre el equilibrio de cuerpos rígidos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hacer un breve recordatorio de lo que es un diagrama de cuerpo libre, cómo lo utilizamos. Esto es importante para este capítulo, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de reacciones y soportes o conexiones que se utilizan para problemas de cuerpos rígidos en dos dimensiones o en el espacio? ¿Sí? Vamos a hablar un poquito sobre cuáles son las condiciones para un cuerpo cuando está estáticamente indeterminado, ¿sí? Algunos ejemplos, ¿sí? Problemas de equilibrios de cuerpos, de equilibrio de cuerpos en el plano, problemas de equilibrio de cuerpos en el espacio, ¿sí? Ya, perdón. Esto se refiere a cuáles son las particularidades cuando tengo un problema de equilibrio de un cuerpo que está sometido a dos fuerzas únicamente. ¿Cuál es el problema cuando tengo un cuerpo sometido a fuerzas en 3 puntos únicamente? ¿Sí? ¿Cuál es
el problema del equilibrio en un cuerpo rígido en el espacio, ¿sí? ¿Y cuáles son los tipos de reacciones y soportes para problemas en el espacio? Entonces, hoy día vamos a hablar de todo en el plano, ¿ok? Vamos a hablar del problema del equilibrio en los planos, en los problemas, o en los sistemas de cuerpos rígidos en el plano. Ok, entonces, sigamos con la introducción. Eh, ok, entonces dice, para un cuerpo rígido, en equilibrio estático, las fuerzas externas y todos los momentos que están sometidos sobre él se encuentran balanceadas, ¿sí? Esto requiere, o esto significa que eh, no existe movimiento traslacional o rotacional en el cuerpo. En otras palabras, si tengo un cuerpo, por ejemplo, este elemento que está aquí, este es un celular, y este dispositivo se encuentra en equilibrio estático, si está en equilibrio estático se entiende que está en reposo, ¿sí? Por eso digo equilibrio estático, ¿sí? Entonces, todas las fuerzas sometidas sobre este cuerpo, desde cualquier punto de vista, si yo le ejerzo una fuerza en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, en todos los puntos que yo le quiera someter fuerzas, y momentos, ¿sí? El balance de todas ellas, cuando hablamos del balance, es la suma de todos ellos, ¿sí? Debe ser igual a cero, o deben estar balanceados, es decir, deben anularse entre sí, ¿ok? La acción de todas las fuerzas y momentos sobre un cuerpo deben balancearse entre sí, es decir, deben sumar cero. Por lo tanto, una condición necesaria y suficiente para que se incurra en este estado de equilibrio estático para un cuerpo es que la fuerza resultante y el momento resultante de todas las fuerzas y de todos los momentos, ¿sí? Para el sistema debe ser siempre igual a cero. Entonces la sumatoria de todas las fuerzas sobre este cuerpo debe ser igual a cero, las fuerzas traslacionales, y la sumatoria de todos los momentos deben ser igual a cero. Si los momentos eran, por definición, R cruz F, pues entonces esto también debe ser igual a cero. Eh, como pregunta, eh, si hablamos de sumatoria de fuerzas es igual a cero y sumatoria de momentos es igual a cero, ¿cuántas ecuaciones o cuántas coordenadas puedo tener en cada una de estas, eh, en cada uno de estos principios, ¿no? De sumatoria de fuerzas? ¿Quién me dice? ¿De qué depende? Entonces, si tengo un problema en el espacio o tengo un problema en el plano, la sumatoria de fuerzas en cada eje debe ser igual a cero. Si tengo un problema en el espacio, la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a cero, la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a cero, y la sumatoria de fuerzas en Z debe ser igual a cero. Si tengo un problema en el espacio, la sumatoria de momentos en el eje X debe ser igual a cero, la sumatoria de momentos en el eje Y también debe ser igual a cero, y la sumatoria de momentos con respecto al eje Z también debe ser igual a cero. Si mi problema fuera en el espacio, perdón, si mi problema fuera en el plano, es decir, no es un problema de 3 dimensiones, sino simplemente un problema en una dimensión, en 2 dimensiones, ¿sí? Lo que va a suceder
es que esta sumatoria de fuerzas en el eje Z probablemente ya no sea importante, ¿sí? Y la sumatoria de momentos en el eje X tampoco, y la sumatoria de momentos en el eje Z, en el eje Y tampoco. Es decir, si tengo un problema en el plano, eh, mi sistema de ecuaciones se reduce de un sistema de 6 ecuaciones a un sistema de 3 ecuaciones. Ok, entonces cuando hablamos de problemas de equilibrio es importante, o una de las herramientas más básicas que vamos a utilizar, y básicamente es el principio de casi todos los ejercicios luego del planteamiento, es la descripción de un diagrama de cuerpo libre. Recordemos que era un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es una herramienta, es un bosquejo, es un dibujo, ¿sí? Un diagrama de cuerpo libre es un bosquejo de una frontera imaginaria que delimita el sistema de cuerpos o el cuerpo que estoy analizando, ¿sí? Y la interacción de este cuerpo con sus alrededores. Cuando hablamos de interacción, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las fuerzas aplicadas o de los momentos aplicados desde el exterior hacia el interior de este diagrama de cuerpo libre o de este cuerpo de interés. Entonces, el primer paso para un análisis de equilibrio estático siempre en un cuerpo rígido, siempre es la identificación de todas las fuerzas fuerzas y momentos interactuando con ese cuerpo. Para hacer esto, utilizamos esta herramienta que se llama diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo primero que hacemos es dibujar una frontera imaginaria, ¿sí? Una frontera imaginaria sobre el cuerpo que nos interesa analizar y su interacción con otros cuerpos. Entonces, por ejemplo, si tengo aquí una grúa y quiero analizar la interacción de esta grúa con todos los elementos, con todos los otros cuerpos que esté interactuando, entonces yo debería dibujar aquí una frontera imaginaria. Entonces, ¿cómo dibujo una frontera imaginaria? Entonces, por ejemplo, empiezo a dibujar unas líneas, ¿sí? Que me delimiten, ¿sí? La frontera de este cuerpo con todos los otros cuerpos, involucrados, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí he dibujado mi frontera imaginaria, ¿sí? Está claro. Ahora, esta frontera, ¿con qué otros cuerpos está interactuando? Por ejemplo, está interactuando, por ejemplo, con esta cuerda, ¿verdad? Esta cuerda mantiene este peso acá, en equilibrio estático, por lo tanto, si esta frontera está interactuando con esta cuerda, por aquí va a salir una fuerza en dirección de dicha cuerda, ¿sí? ¿Verdad? Aquí está. Ahora, ¿qué otra fuerza está interactuando con esta frontera? Fuerzas de contacto. ¿Dónde más hay contacto entre esta frontera y otro cuerpo? En el punto A, mira. El punto A, esta frontera, está interactuando con otro cuerpo que se conecta a este elemento que está acá, que es una pluma. ¿Sí? Y por último, ¿dónde más hay otro punto donde hay interacción con otro cuerpo? Sí me están siguiendo, ¿verdad? Díganme. En el punto B. En el punto B, ¿verdad? En el punto B hay otro cuerpo que está en contacto con esta estructura, ¿verdad? Sí. Y por último, recuerden que si un cuerpo tiene masa, ¿sí? Un cuerpo tiene masa, ¿sí? Y está bajo la acción del campo gravitatorio de la Tierra o de un planeta, en este caso, pues existe una interacción entre dicho cuerpo y el planeta Tierra, y esa interacción entre dicho cuerpo y el planeta Tierra siempre es el peso, ¿sí? Entonces, mientras estemos en cualquier problema dentro de la superficie terrestre y la masa o el peso, la masa del cuerpo no sea despreciable para nuestro problema, siempre será importante el peso. ¿Ok? Siempre tenemos que marcar el peso. Entonces, ¿cuántas interacciones hay entre la frontera y los alrededores?
¿Cuántas interacciones? 3. 3. 4 con el 3. 4. Hay 4 interacciones. Recuerda, cuando hablamos de interacción son fuerzas o momentos. ¿Ok? Entonces hay 4 interacciones, ¿sí? Entre ese cuerpo y sus alrededores. Por lo tanto, si hay 4 interacciones, van a haber 4 fuerzas en cada uno de esos puntos, ¿no? Bueno, aquí la fuerza en el punto A está representada a través de 2 componentes, pero puede ser representada también como una sola fuerza, ¿verdad? Ok, entonces primero, ¿qué es lo que debemos hacer? Dibujar una frontera imaginaria que represente el rígido, el cuerpo que queremos analizar. En segundo lugar, ¿sí? Indicamos los puntos de aplicación y las magnitudes y las direcciones de todas las fuerzas externas, incluyendo el peso del cuerpo rígido, siempre, a no ser que no sea importante. Entonces, por cada interacción, una acción, una fuerza, ¿no? Una fuerza. Entonces aquí tenemos una interacción, aquí una fuerza, aquí tenemos otra interacción, aquí otra fuerza, aquí otra interacción, otra fuerza, otra fuerza. Indicar el punto de aplicación y asumir una dirección de las fuerzas desconocidas. Entonces, mira, aquí donde tenemos la tensión, ¿conocemos o no conocemos la dirección de la fuerza? ¿Quién me dice? Sí, Si la conocemos, ¿por qué la conocemos? porque es el peso, va hacia el centro de la Tierra. Ok, porque aquí tenemos una carga que va hacia abajo, perfecto. Pero recuerda que la interacción no es con la carga, es con la cuerda. ¿Qué me puedes decir de la cuerda? Recuerda La, que un... Ajá, dime. la cuerda está jalando el cuerpo, como que la grúa. Ajá, Una exactamente. tensión hacia abajo en la conexión de la grúa con la cuerda, y hay una tensión hacia arriba en la conexión del cuerpo de 5.400 kilos con la cuerda. Pero como estamos analizando nomás las fuerzas de la grúa, es la que está abajo. Ok, Creo. está bien, comprendo. Es más o menos lo que necesitaba escuchar. A ver, efectivamente, aquí dice un compañero, dice, está unida la carga por la tensión, por lo que se transfiere. Recuerda que una cuerda siempre trabaja a tensión, ¿sí? La cuerda siempre trabaja a tensión, siempre la intento tensionar. Si yo intento comprimirla, no tiene reacción a esa fuerza. Entonces, si la fuerza si una cuerda está interactuando con otro cuerpo, realmente pues su interacción siempre será de tensión. ¿Qué quiere decir de tensión? Que siempre hace el efecto de alar o de llevar la fuerza hacia afuera, ¿verdad? Hacia afuera el diagrama del cuerpo libre. Entonces aquí, como tengo una interacción con una cuerda, entonces conozco que la dirección de la fuerza debe ir hacia afuera, ¿no? En el sentido, hacia afuera, en el sentido de la línea de acción de la cuerda. Como la línea de acción de la cuerda es perpendicular, entonces pues en este caso va hacia abajo, ¿sí? Luego tenemos pues, tenemos la otra interacción que es el peso, ¿no? Entonces el peso sabemos que siempre va hacia el centro de la Tierra, si la Tierra está hacia abajo, pues entonces irá hacia abajo, ¿sí? Luego tenemos la interacción en A. La interacción en A, ya vamos a ver más adelante, es un apoyo doble, por lo tanto debe tener una reacción en X y una reacción en Y de dirección desconocida. Entonces, como las reacciones en A son reacciones o son interacciones de dirección desconocida, se asume una dirección, ¿ok? Se asume. Entonces, en este caso se está asumiendo que AX hacia la derecha, que probablemente no necesariamente es así, y que AY es hacia arriba, que tampoco necesariamente es así, pero tenemos que asumirlo, porque no conocemos hacia dónde va. Las que sí conocemos hacia dónde va, tenemos que colocar el sentido que es, ¿ok? Luego, luego tenemos, por ejemplo, la reacción en B, que sabemos que es un apoyo simple, bueno, y eso vamos a ver más adelante. ¿Sí? Un apoyo simple siempre te da una reacción perpendicular a la superficie, en este caso pues es perpendicular a esta superficie vertical,
por lo tanto tenemos una reacción horizontal, ¿sí? Tenemos que asumir una dirección porque no sabemos hacia dónde va. Y finalmente incluir las dimensiones de la geometría y calcular los momentos de fuerza, ¿no? De los momentos ejercidos por cada fuerza con respecto a algún punto. Bueno, en líneas generales, en resumen, diagrama de cuerpo libre es una herramienta que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso para resolver problemas de estática. ¿Ok? Y tienen que aprender a usarlo bien. Les doy una pauta. Si usted no sabe hacer un diagrama de cuerpo libre, usted no merece pasar este curso. ¿Ok? ¿Sí? Si usted no sabe hacer un diagrama de cuerpo libre, olvídese, no merece pasar este curso. ¿Sí? Si usted es un ingeniero, si usted va a ser ingeniero, es básico que puedas hacer un diagrama de cuerpo libre. O sea, es básico, básico, pero recontra básico. O sea, no puedes graduarte sin saberlo. O sea, inaceptable. ¿Ok? Bueno, vamos a borrar. Porque después me olvido de borrar. No puedo. Después veo cómo borro. Bueno. Bueno, entonces habíamos conversado de que cuando un cuerpo está apoyado en otro, sobre todo cuando tenemos muchos cuerpos que están apoyados en otro, entonces vamos a pensar en ejemplos donde los cuerpos se apoyan sobre otros. ¿Sí? Cuando un cuerpo se apoya sobre otro, esos apoyos tienden a generar una interacción con el cuerpo que estoy analizando, ¿no? Por ejemplo, aquí el punto A, que es un punto de apoyo, es donde se está soportando la grúa, esta estructura, y el punto B también es otro punto donde se está soportando la grúa. Entonces, cuando tenemos puntos de apoyo, tenemos puntos de interacción. ¿Qué quiere decir puntos de interacción? Son puntos que van a generar una fuerza de interacción, ¿ok? Entonces, normalmente hay tres tipos de apoyos en cualquier problema de estática. Entonces, si tenemos un problema de estática en el plano, en dos dimensiones, tenemos el primer tipo de apoyo. El primer tipo de apoyo es un apoyo simple. Ojo con esto. ¿Qué es un apoyo simple? Un apoyo simple es aquel que te genera una reacción o una fuerza de reacción, ¿sí?, sobre el diagrama de cuerpo libre, del cual yo conozco su dirección o conozco la línea de acción de esta fuerza, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos tipos de apoyos? Por ejemplo, estos que se llaman apoyos de rodillo, este es un apoyo de balancín y este es un apoyo de un elemento sobre una superficie sin fricción, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengo un elemento que descansa sobre una superficie de esta forma, ¿sí? Mira, este elemento, esta barra, está conectada a este dispositivo a través de un perno aquí, ¿no? Pero este dispositivo, ¿sí?, transmite las cargas o las fuerzas que están interactuando con esta barra a este punto de acá abajo, en contacto con la superficie. Entonces, cuando yo tengo este apoyo aquí en contacto con la superficie, ¿sí?, realmente lo que tengo es una especie es como que si tuviera un bloque que está descansando sobre una superficie sin fricción, ¿sí? Si tengo un bloque descansando sobre una superficie sin fricción, ustedes saben que la interacción de ese bloque con la superficie, ¿qué te genera? ¿Qué genera un bloque cuando está descansando sobre una superficie? Una reacción. Ya, pero ¿cómo es esa reacción? Perpendicular a la superficie. Perpendicular a la superficie, muy bien. Deben un momentito que voy a buscar unas hojitas porque quiero
unas pequeñas... quiero hacer unas ilustraciones de lo que quiero explicar. Entonces, a ver, ahora sí, veamos. Entonces, sí se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Entonces, si yo tengo un rodillo, en este caso es este dispositivo que está aquí, descansando sobre una superficie, es más o menos como que si yo tuviera algo así. Es como que tengo una superficie, ¿sí? ¿Sí? Y sobre ella descansa una masa circular, ¿sí? Una masa circular, ¿sí? Entonces, yo tengo una superficie sobre la cual descansa una masa circular. Así, ¿no? ¿Se ve o está al revés? Entonces, ustedes saben, si yo hiciera un diagrama de cuerpo libre alrededor de esta masa circular, ¿cuáles son las fuerzas que interactúan con ese cuerpo? ¿Cuáles son las fuerzas que interactúan con ese cuerpo? El peso y la normal que se genera con la Tierra. El peso, muy bien, el peso, ¿sí? Y la normal que se genera por La superficie. la superficie, ¿verdad? Esto que está aquí, ¿verdad? Entonces tengo esas dos fuerzas que interactúan con este diagrama de cuerpo libre. Esta normal es la interacción entre la superficie de contacto con esta masa, ¿no? Si yo tuviera sobre esta masa otra superficie de contacto acá, perpendicular, ¿qué le hace falta a mi diagrama de cuerpo libre? Acción y reacción de la nueva. Le falta la siguiente, la otra normal, ¿verdad? La normal de la superficie vertical, ¿sí? Entonces, mi diagrama de cuerpo libre ahora será así, ¿verdad? Entonces, por cada interacción con una superficie vertical, yo voy a tener una normal siempre, ¿verdad? Entonces, este ejemplo es exactamente lo mismo que este apoyo de rodillos, ¿sí? Este apoyo de rodillos va a generar que todo mi cuerpo descanse sobre una superficie horizontal, ¿sí? Generando, pues, una reacción siempre perpendicular a la superficie. Ojo, perpendicular a la superficie. No vertical, perpendicular a la superficie. ¿Sí? Listo. Ahora, lo mismo sucede si yo tengo, vamos con este de acá, con cualquier cuerpo que descansa sobre una superficie sin fricción, ya sea una barra, ya sea un bloque, ya sea un disco, por ejemplo. ¿Sí? Este está claro, supongo, ¿no? Si un cuerpo descansa sobre una superficie sin fricción, la única reacción es la normal, ¿ok? El apoyo de balancín es algo parecido, es un dispositivo que pues lo único que restringe es que este cuerpo no se pueda, se mantenga, digamos, en su posición horizontal, en su posición vertical constante, ¿no? Entonces no lo deja caer, por lo tanto, la reacción tiene que ser perpendicular a la superficie. Aquí tenemos un apoyo de rodillo, pero que tiene una superficie de contacto arriba y una superficie de contacto abajo. Entonces aquí quiero que analicen. Pregunto yo, ¿la normal aquí va hacia arriba o la normal aquí va hacia abajo? Bueno, está claro que tiene que ir hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? ¿Verdad? O puede ir en los dos lados, en los dos sentidos. ¿Quién me dice? A ver. ¿Hacia dónde va la normal allí?
Vamos, No son ánimo. dos normales. ¿Son dos normales? Te pregunto. Iría hacia arriba y luego se suman las ¿Perdón? que están encima. La ¿No? normal iría hacia arriba, ¿Ya? ¿Por qué? porque se lo puede hacer como un solo cuerpo y todo el peso va hacia abajo. Luego lo normal que genera la superficie es la que sube. Ya. ¿Ya? Lo que deben tener presente aquí... Alguien, por favor, pueden apagar su micrófono. Alguien estoy con retorno. Ok. Lo que deben tener presente aquí es que la normal en este tipo de apoyo puede ir hacia arriba o hacia abajo. No necesariamente, o sea, no es que siempre va a ir hacia arriba o no es que siempre va a ir hacia abajo. Puede ir en cualquiera de los dos. Lo único que ustedes deben tener presente es que aquí la normal, la reacción es perpendicular a la superficie. ¿Ok? Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. ¿De qué dependerá? Dependerá de la sumatoria de fuerzas que hayan acá en esta, digamos, en el resto del diagrama de cuerpo libre. No sé si me explico. Alguien hablaba del peso, pero ¿qué pasa si además del peso yo tengo una fuerza extra que me lo empuja hacia arriba? Dime. O sea, depende si el cuerpo está colgado o está sentado en el suelo. Más o menos, más o menos. El cuerpo podría estar colgado, como dice el compañero, y si el cuerpo está colgado, pues entonces la reacción ya no es hacia arriba, sino hacia abajo. Ya, perdón, sí, bueno, depende, ¿no? Depende, ¿no? Depende mucho de lo que hay acá, ¿no? Entonces, puede ser que vaya hacia arriba, puede ser que vaya hacia abajo, pero lo que es importante es que la reacción es perpendicular. Punto, se acabó. ¿Ok? ¿Está claro? Sí. Listo. Puede ser que no sea posible determinar exactamente hacia dónde va, pero lo importante es que sabemos que es vertical. Luego tenemos otro tipo de apoyo, que es los apoyos de tipo cable. Los apoyos de tipo cable, como habíamos analizado previamente, cuando tenemos un cable corto que sostenga algún punto de un cuerpo rígido, ¿sí? Ese cable corto, ¿sí? Normalmente siempre va a generar ¿qué cosa? Como una interacción. ¿Cuál es la fuerza que genera? Siempre genera fuerzas de tensión. Y las fuerzas de tensión en un cable siempre son hacia afuera, ¿verdad? Siempre alan, ¿no? Entonces la fuerza de tensión de este cable siempre será una fuerza así, ¿no? En este sentido. ¿Sí? Siempre irá saliendo del punto hacia la dirección del cable. ¿Está claro? Ok, lo mismo sucede si tengo un eslabón corto conectado a un cuerpo rígido. Entonces, esto es algo que vamos a ver más adelante en esta misma clase, si es que nos alcanza el tiempo. ¿Sí? Vamos a ver por qué cuando tengo un cuerpo corto conectado a otro cuerpo, necesariamente la reacción la fuerza de reacción de este elemento tiene que ser en el sentido de inclinación de ese apoyo. ¿Sí? En el sentido de inclinación. Lo que pasa es que este cuerpo que está aquí, para que esté en equilibrio, y como solo tengo fuerzas en dos puntos, las fuerzas deben anularse, entonces por ahí va la cosa, ¿no? Pero en todo caso, lo que ustedes deben recordar es que si tengo un cuerpo que está conectado a un apoyo corto de este tipo, un eslabón corto, que se llama un eslabón corto, esa reacción siempre irá en el sentido de dirección de este eslabón. ¿Ok? ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. Luego tenemos estos apoyos tipo collar o tipo pin sin fricción, como el que está acá. Y estos apoyos son parecidos a estos rollers que están acá, que pueden estar en contacto ya sea con la superficie de arriba o ya sea con la superficie de abajo. Entonces, para estos apoyos de este tipo, de tipo collar o de tipo pin, lo importante es que usted recuerde que la reacción siempre será perpendicular a
a la superficie de contacto, ¿verdad? La superficie de contacto es esta dirección, ¿sí? Por lo tanto, la reacción siempre será a 90 grados de esta superficie de contacto. Recuerda que aquí está el collarín, ¿sí? No sé si ubican lo que es un collarín, ¿no? Es como, hagan de cuenta que es es como un tubito, por dentro tiene un pasador. Entonces, este tubito tiene un pasador que puede estar en contacto con la parte de arriba o con la parte de abajo. Entonces, si está en contacto con la parte de arriba, la reacción es hacia abajo, y si está en contacto con la parte de abajo, la reacción es hacia arriba. En todo caso, lo que importa es que la reacción para este tipo de apoyo siempre será perpendicular a la línea de acción de la corredera. ¿Sí? De la corredera. ¿Está claro? Ok. Y esto que está acá es solamente para los apoyos simples. Los apoyos simples se llaman así porque siempre generan una sola reacción, o yo conozco la dirección de la reacción. ¿Sí? Sí. Luego tenemos los siguientes tipos de apoyos, que son los apoyos dobles o los apoyos de pivote. ¿Qué son los apoyos dobles o los apoyos de pivote? Cuando yo tengo un cuerpo rígido, por ejemplo, supongamos que tengo esta hoja, es un cuerpo rígido, ¿verdad? ¿Sí? Y yo a esta hoja le pongo un pasador a través de él, ¿sí? Por algún punto, ¿sí? Por algún punto, ¿sí? Yo sostengo esta hoja, yo puedo sostener esta hoja, ¿sí? A través de este clavo, por ejemplo, ¿no? Lo estoy sosteniendo, ¿no? Entonces, esto es un apoyo de pivote. Es un pasador, un clavo, ¿sí? Que pasa a través de un cuerpo rígido, ¿sí? Ahora, si yo sostengo este elemento a través de este punto, ¿sí? De este punto de pivote, yo puedo observar que este punto, ¿sí? Si es un clavo, yo lo intento mover, o le aplico una fuerza perpendicular a este punto, no lo puedo mover, ¿sí? Vertical, ¿no? Si le aplico una fuerza horizontal en la línea de acción de este punto, con respecto a este pasador, tampoco lo puedo mover en horizontal. Entonces, un pasador para un cuerpo rígido, ofrece una restricción de traslación horizontal y vertical. Por lo tanto, puedo decir que aquí tengo un apoyo que me restringe el movimiento en dos direcciones. El movimiento en el eje X y el movimiento en el eje Y. ¿Sí? Sin embargo, este elemento no me restringe la rotación del cuerpo rígido. ¿Sí? Solo me restringe la traslación en eje X y la traslación en el eje Y. Pero no me restringe la rotación. ¿Sí? Entonces, un apoyo doble es aquel que me restringe la traslación o el movimiento de un cuerpo en dos direcciones. En este caso, el eje X y el eje Y. ¿Sí? Entonces, está claro lo que es un apoyo de pivote o un apoyo de pin. Un apoyo equivalente a este de aquí es cuando tengo el cuerpo apoyado sobre una superficie rugosa. Recuerda que si tengo un bloque que está apoyado sobre una superficie rugosa, en su reacción con la superficie no solamente tengo que considerar la normal, sino que también tengo que considerar la fricción. Entonces, como tengo que considerar la fricción, entonces también tengo aquí una reacción, por decirlo así. La fricción también viene a ser una reacción. ¿Ok? Entonces, este es el apoyo tipo pivote, tal vez es el más simple de explicar, o el más común. Y luego tenemos el apoyo de empotramiento. ¿Qué es el apoyo de empotramiento? El apoyo de empotramiento o el apoyo total es cuando tengo un cuerpo rígido, ¿ya? Supongamos que esta hoja de papel aquí es una barra, ¿sí? Es una barra, ¿sí? Es una barra,
¿sí? Y este elemento yo lo sostengo de un extremo de forma rígida. La pego contra la pared, la pego contra algo, ¿no? Entonces está pegada, ¿no? Entonces si está pegada y yo intento moverlo de forma vertical con una fuerza hacia arriba o hacia abajo, o si lo intento mover de forma horizontal, o si lo intento rotar, no puedo, ¿sí? No puedo. No puedo hacerlo porque el empotramiento, el estar pegado a otro cuerpo, ¿sí? De forma definitiva, entonces no permite que este cuerpo se mueva en ningún eje de dirección, ni en el eje X, ni en el eje Y, y tampoco puede rotar. Si no puede rotar, ¿cuál es la dirección de ese movimiento? La rotación, si no se puede mover en X y no puede mover en Y, ¿cuál es la dirección de la rotación? ¿En qué eje va la rotación? Ninguno. En el eje Z. Recuerda que la rotación viene dada por el momento, ¿sí? Entonces el pulgar me indica, el sentido del momento me indica hacia dónde va la rotación. Si sale del plano, la rotación es antihoraria, y si entra al plano, la dirección es horaria. Entonces, las rotaciones se ven en el eje Z. Recuerda que yo dije al principio que cuando teníamos problemas en el plano, íbamos a trabajar con sumatorio de momentos en X, sumatorio de momentos en Y y sumatorio de momentos en Z. ¿Ok? No importa que se equivoquen acá, chicos, no importa, está perfecto. Acá se pueden equivocar, donde no se pueden equivocar es en las lecciones y en los exámenes, recuerden. Ok. Entonces, quiero invitarlos a pensar un ratito qué tipo de apoyos o dónde podemos ver apoyo. Quiero que piensen en ejemplos de lo que ven en la vida diaria. Miren en su casa o donde sea que estén, en el trabajo, donde sea que estén, no sé, en el cine, donde sea que estén viendo esta clase. Y piensen en algún cuerpo que esté apoyado sobre otro y qué tipo de apoyo es. No se peleen por contestar, no se peleen por participar. Puede ser la bisagra de una puerta. Ok, la bisagra de una puerta es un apoyo, mantiene a la puerta unida al marco, ¿verdad? Perfecto, a la pared. ¿Y esa bisagra qué tipo de apoyo es? De pin. Es un apoyo doble, ¿verdad? Es un apoyo de pin, ¿no? Permite que la puerta gire, pero no la permite mover hacia arriba y hacia abajo, ni hacia adelante ni hacia atrás, ¿verdad? Solamente girar. Entonces, perfecto. Las bisagras de una puerta son un apoyo de pin. Veamos, ¿qué más? Un poste de luz. Un poste de luz. ¿Qué tipo de apoyo tiene un poste de luz? El empotrado. Perfecto, tiene un apoyo empotrado porque está fundido en una losa, fundido en una acera y no puede moverse en ninguna dirección. Perfecto, muy bien. Otro tipo de apoyo simple que vean siempre. Uno que se vea siempre. A ver, quiero ver, ¿quién me dice dónde hay este? A ver, este de aquí. ¿Dónde hay este? Las ruedas de una refri. La rueda de una refri puede ser como este. El roller, el primero. Ya, y este de aquí, que tiene una superficie arriba y abajo. ¿Quién me dice dónde lo han De un visto? auto. ¿Ah? De un auto. En un auto. ¿En dónde? En un auto. No veo en qué parte del auto. Tú dices la llanta, no. La llanta no. La llanta es como este. Nadie se le ocurre. Nadie tiene una puerta de garaje en su casa.
Sí, ¿no? Entonces a veces las puertas de garaje, a veces las maletas con ruedas. Bueno, la de las maletas con ruedas sigue siendo la de acá. Esta de carril suele ser, por ejemplo, yo he visto que a veces las puertas de garaje tienen un canal en la parte de arriba, ¿no? Entonces, un canal en la Las, parte de arriba. ¿Ah? las puertas Lamford. Las puertas, Las Lamford. las Las, Lamford. las que se sube y se baja. Ah, claro, por supuesto, claro, claro. Tiene, exacto, esas puertas tienen unas rueditas a los lados, ¿no? Y van encanalizadas. Ya, van en canales. Sí, muy bien, perfecto. Esa es una muy buena ejemplo. Y esta Rocker, a ver, ¿quién me dice dónde han visto esta? A ver, ya no los molesto. Ya en la casa se ponen a buscar una de estas y una de estas. Ahí los quiero ver. A ver, esos civiles, háganse ver. Hay un civil por aquí. ¿Dónde cree que debería? Como ¿Ah? una, ¿cómo se llama? ¿Dónde usaría ese tipo de apoyo? Dígame, Pues, dígame. eso del parque, no, ¿cómo se llama? Sub y baja se llama. ¿En el sub y baja? No, no, no. El sub y baja sería esto. Pin. En las sillas de escritorio. Las que se mueven para atrás y para adelante. No. A ver, esos estructuristas. Nada, no, nada. A la 1, a las 2, a las 3. Bueno, ya nadie se ganó el punto extra. A ver, este tipo de apoyo puede ser muy útil, por ejemplo, en los puentes. En los puentes. ¿Por qué puede ser muy útil en los puentes? Porque se necesita cierto grado de libertad a veces para amortiguar los sismos, ¿sí? Entonces este tipo de apoyo te permite, en cierta manera, que este elemento que transmite carga pues se desplace un poquitín hacia un lado y un poquitín hacia otro, sin amortiguando la carga generada por este tipo de movimiento. Entonces este tipo de apoyo puede ser muy, muy, muy útil, sobre todo en estructuras, ¿sí? En estructuras, ¿sí? Por si acaso. Bueno, listo. Entonces, para todos los problemas de equilibrio de cuerpos rígidos, de equilibrio de cuerpos rígidos en dos dimensiones, ¿sí? Algo que debe cumplirse de forma siempre, ¿sí? De siempre, algo que debe cumplirse siempre, es que la sumatoria de todas las fuerzas y la sumatoria de todos los momentos actuando sobre dicho cuerpo debe ser igual a 0. Cuando hablamos de la sumatoria de todas las fuerzas y todos los momentos, son las fuerzas generadas por las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo rígido. Por ejemplo, aquí tengo una estructura, la cual está sometida a una fuerza P, una fuerza Q y una fuerza S. Pero además, esta estructura tiene una interacción con un apoyo en el punto A y un apoyo en el punto B. Además debe tener un peso. Entonces, si yo dibujo mi diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Sobre esta estructura, ¿sí? Hago un diagrama de cuerpo libre sobre esta estructura, ¿cuáles son las fuerzas que están interactuando sobre ese diagrama de cuerpo libre? Tengo la fuerza S, la fuerza Q y la fuerza P, obviamente, que va a tener una componente X, una componente Y, una componente X y una componente Y para cada una de ellas. Además, si esta estructura tiene un peso no despreciable, también tengo que involucrar el peso. Tengo un apoyo A, este tipo de apoyo, este triangulito con este punto, significa que es un apoyo de pivote, un apoyo doble. Este puntito con las rueditas aquí abajo es un apoyo simple, ¿sí? Por lo tanto, en el punto A también tengo una interacción y en el punto B también tengo otra interacción. En el punto B tengo un apoyo simple, por lo tanto la interacción es perpendicular a la superficie siempre. En el punto A tengo una interacción doble o de pin, por lo tanto voy a tener una interacción en Y y una interacción en X. ¿Ok?
Una vez que analizo todas las fuerzas sometidas sobre este cuerpo, ¿sí? Debo recordar que si está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas de todas en X, de las componentes X de todas estas fuerzas debe ser igual a 0. La sumatoria de las componentes en Y para estas fuerzas debe ser también igual a 0. Y la sumatoria de los momentos de todas estas fuerzas debe ser igual a 0 para cualquier punto de aplicación. Entonces, mira, aquí por ejemplo, el que está explicando este principio, está haciendo sumatoria de fuerzas con respecto al punto A. Recuerda que para calcular momento, siempre es respecto a un punto. Entonces, en este caso, está tomando como punto de referencia el punto A, pero si un cuerpo está en equilibrio, usted puede tomar cualquier punto como referencia. Puede tomar el punto A, puede tomar el punto B, puede tomar el centro, puede tomar este punto acá arriba, este punto acá. Cualquier esquina puede tomar usted, ¿ok? ¿Sí? Cualquiera puede tomar y con cualquier sumatoria de momentos en cualquier punto debe darle siempre 0. ¿Sí? Donde A es un punto cualquiera en la estructura. Incluso usted puede tomar un punto fuera de la geometría. ¿Sí? Puede tomar un punto, por ejemplo, no el punto A, sino podría tomar un punto por acá. Y la sumatoria de momentos con respecto a este punto por acá tiene que ser siempre igual a 0. Un punto por acá, por donde sea, no importa. ¿Sí? Pero siempre en el plano, ¿no? En el plano de esta superficie, de este cuerpo. Se resuelven las tres ecuaciones y como solo tengo tres ecuaciones para el problema del equilibrio de cuerpos rígidos en 2 dimensiones, solo puedo resolver máximo hasta un número máximo de hasta 3 incógnitas. ¿Eso qué quiere decir? Que la única manera de resolver un problema de equilibrio estático es que no debo tener más de 3 incógnitas, ¿sí? más de 3 fuerzas no conocidas o momentos, ¿sí? Puede ser que en algún caso no necesariamente utilice sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sino que puedo utilizar, por ejemplo, otra combinación de ecuaciones. ¿Sí? Puedo usar más de una sumatoria de momentos, por ejemplo. Puedo usar sumatoria de fuerzas en X para resolver este problema. ¿Sí? Puedo usar sumatoria de momentos en el punto A y sumatoria de momentos en el punto B. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque si hago este sistema de ecuaciones, probablemente puedo darme cuenta que voy a reducir el número de incógnitas en cada una de estas ecuaciones por separado y lo puedo hacer de forma simplificada. ¿Sí? Por ejemplo, en este ejercicio, en teoría, conozco la fuerza P, la fuerza Q, la fuerza S, y conozco el peso de la estructura. Por lo tanto, ¿cuáles son mis fuerzas que no conozco para este problema? Probablemente las que no conozco son la reacción en el punto B y las reacciones en el punto A. Es decir, 1, 2 y 3 fuerzas. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, y hago sumatoria de fuerzas en X, si hago la ecuación de sumatoria de fuerzas en X, la fuerza AX más PX más P más QX más SX debe ser igual a 0. No tengo más fuerzas en X. Si PQ y S son datos conocidos, entonces pues la única incógnita para esta primera ecuación será AX. Si hago sumatoria de fuerzas alrededor del punto A, puedo observar que las reacciones AX y AY no van a generar momento porque su vector R es 0. Por lo tanto, la única incógnita que genera momentos fuera de este punto es la fuerza B. De la misma forma, si hago sumatoria de momentos en B, B no tiene radio, la reacción B no tiene radio, por lo tanto el momento de B es 0, que es una de las incógnitas. A es una fuerza que se proyecta a lo largo de una línea de acción que intersecta el punto B, por lo tanto su vector de posición es paralelo a la fuerza, por lo tanto su momento es 0. Y la única incógnita que genera momento con respecto al punto B es AY. Entonces convenientemente puedo usar, en resumen, puedo usar cualquier combinación
de ecuaciones para resolver un problema de equilibrio estático. Sumatoria de fuerzas traslacionales o sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto. ¿Sí? Puedo usar incluso sumatoria de momentos en 3 puntos, sin problema. ¿Ok? Ok. Entonces, si hablamos de problemas de estática, vamos a tener que hablar de problemas lo que se llaman problemas estáticamente determinados y estáticamente indeterminados. Recuerden que si tenemos un problema de equilibrio de cuerpos rígidos en el plano, ¿cuántas ecuaciones tenemos para resolver el problema de equilibrio? 3. Si solo tenemos 3 ecuaciones, solo podemos resolver máximo 3 incógnitas. Entonces, si por algún caso yo tengo una estructura que tiene apoyos, por ejemplo, aquí tengo 2 apoyos de pivote, A y B, ustedes saben que los apoyos de pivote van a generar 2 reacciones en cada punto. Entonces, si tengo 2 reacciones en cada punto, ¿cuántas incógnitas tengo? Tengo 4. Tengo 4 valores que no conozco. ¿Sí? Entonces, si tengo 4 incógnitas, no puedo resolver el problema del equilibrio porque solo tengo 3 ecuaciones. En cambio, por ejemplo, aquí tenemos una estructura que está inapropiadamente restringida. Es decir, si observas, solo tiene un apoyo simple en A y un apoyo simple en B. Por lo tanto, aquí solo hay reacciones verticales. Y como tengo fuerzas aplicadas en horizontal, no existe ningún punto de apoyo para eliminar la acción de estas fuerzas o para balancear esta acción de estas fuerzas. Por lo tanto, este cuerpo no puede estar en equilibrio. ¿Sí? Porque la sumatoria de fuerzas en X no puede ser 0. Entonces, esta es una estructura parcialmente restringida. ¿Sí? Puede estar restringida en X, pero no en Y. Y luego tenemos, por ejemplo, otro tipo de estructura inapropiadamente restringida. Por ejemplo, aquí sí tenemos 3 incógnitas, sin embargo, no hay restricción de movimiento en el eje X, por lo tanto, pues no está totalmente restringida, por lo tanto no puede ser, no es estáticamente determinable. ¿Sí? Entonces es importante que cuando analicemos un ejercicio de estática de cuerpos rígidos, observemos que este cuerpo tenga la capacidad o lo podamos determinar a través de nuestras ecuaciones de equilibrio estático, que son sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, o sumatoria de momentos alrededor de cualquier punto, siempre igual a 0. ¿Alguna pregunta? Y bueno, aquí hay un ejemplo, ya les paso las presentaciones para que ustedes vayan revisando. ¿Sí? Y la próxima clase pues ya vamos a entrar al problema del equilibrio en 3 dimensiones y con algunos ejemplos. ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, yo seguramente les voy a dejar de grabar